veamos hasta dónde nos lleva nuestra capacidad de adaptación o nuestra capacidad de resiliencia también, ¿no? ¿Qué tan resilientes somos para soportar todo esto, ¿no? Y eso hace colación también a nuestra salud mental, ¿no? Ya creo que todos estamos terminando medio locos después de tanta cuarentena, ¿cierto? Entonces, pero no olviden que en general vivir en un entorno siempre ha generado desafíos, ¿no? Siempre hay una adversidad en la forma de vida y que uno está totalmente, constantemente ajustándose a esa condición, ¿no? Eh, por eso es que esta capacidad de adaptación se expresan en medidas de adaptación, ¿no? Y estas medidas pueden, digamos, soportarse en el conocimiento de las personas, pero también en las estructuras, en las instituciones, en la tecnología, ¿no? Y en el desarrollo económico del país, ¿no? Siempre traemos a colación el conocimiento milenario de los incas, ¿no? Creo que hay una foto ahí, acá, esto es Moray, ¿cierto? ¿Quién me corrige? Esto es Moray, ¿cierto? Chicos, ¿están ahí? ¿Ven el mouse? Eso que parece que dicen Sí, es Moray. que, Sí, es Moray. que eso lo hicieron los ovnis, los extraterrestres, ¿cierto? En el incanato. Sí, sí, no, yo lo menciono porque nadie puede creer que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Entonces, como nos consideran tan incapaces, lo tuvo que haber hecho un extraterrestre, ¿no? Incluido Sacsayhuamán y Machu Picchu, ¿no? Y Moray, que era un centro de adaptación de los cultivos, ¿no? Para diferentes pisos ecológicos, diferentes variedades de cultivos. Es impresionante cómo esto de adaptar los cultivos y el incanato o el Cusco, ¿no? Que funcionó como un gran almacén para todo el imperio, ¿no? Los incas gobernaron el imperio no solamente en base a la fuerza y casarse con las ñustas, con las reinas de los diferentes, digamos, reinos que habían en todo el territorio, ¿no? Sí, otra forma en la que dominaron fue a través de la seguridad alimentaria, ¿no? Y estos grandes centros de producción. Entonces, cuando uno va al Cusco, hacia Purima, ve los andenes y unos andenes gigantes, ¿no? Y dice, pero esos andenes, ¿para qué quieres estabilizar esos taludes de tremendas montañas? Funcionaban también como, digamos, áreas de producción. Entonces, vemos aquí que realmente el ser humano constantemente se está adaptando al clima, ¿no? Lo hacía desde mucho más antes y lo seguirá haciendo hasta que esta, digamos, locura por alterar el entorno, el ecosistema a nivel mundial, no nos pueda hacer posible, digamos, adaptarnos, ¿no? Es como, por ejemplo, el día que un virus, ¿no? Digamos, digamos, se contamine o uno se lo contraiga por el aire, o sea, que lo pueda respirar del ambiente, ya ahí estamos pues prácticamente en una fase de extinción, ¿no? O lo bebamos en el agua, ¿no? Entonces, y no lo podamos controlar. Entonces, qué importante es que nosotros podamos establecer estas barreras, estas medidas de contención para aún poder seguir habitando en el ambiente y poder ser felices, ¿no? Pues estamos aquí para trascender, ¿no? Pero nuestra capacidad de adaptación, como lo mencionamos y también como ustedes lo ven en nuestras culturas incas y pre-incas, ¿no? Está soportada en estas dimensiones, ¿no? El conocimiento, ¿no? Ahora hemos visto la capacidad que tenemos para hacer una mascarilla, ¿no? En Gamarra te hacen la N95 pero a ojos cerrados, ¿no? O estas ropas antifluidos, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene, qué capacidad tenemos o qué capacidad no tenemos, ¿no? De fabricar estos ventiladores mecánicos. Tenemos universidades de ingeniería o universidades que votan ingenieros. ¿Cuáles son las respuestas tecnológicas que estamos incorporando a estos problemas, ¿no? Podemos establecer un sistema de alerta temprana ante el cambio climático, ante los riesgos de desastres, ante los virus, las bacterias. No solo los virus y las bacterias atacan al ser humano, también atacan a los cultivos, atacan a los animales. Y eso también afecta
eso nos afecte también directamente, ¿no? Entonces, así como tenemos el CDC, ¿sí saben qué es el CDC, no, chicos? ¿Están por ahí? Tú sí sabes, ¿no, Iván? ¿Qué es el CDC, no? ¿Aló? Ya lo perdimos, Iván. A ver, vamos a ver. Cecilia, que no... ¿Aló? Sí, sí sabes qué es el CDC, ¿no, Cecilia? CDC. Celia, perdón. No. Si le pudiera aclarar. Pues el CDC es la unidad que hace el monitoreo epidemiológico en el Ministerio de Salud, ¿no? Pero que no han adoptado este acrónimo porque es el nombre en Estados Unidos de la definición en inglés, como les gusta mucho, ellos también se han adoptado como CDC, pero deberían ser la Dirección de Epidemiología, ¿no? Algo así. Entonces, nuestro CDC hace el monitoreo de los brotes, epidemias y pandemias. Son las antenas que están monitoreando que esto no nos llegue, no nos agarre desprevenido, más o menos como nos ha agarrado ahora, ¿no? Pero eso mismo existe para el reino animal y vegetal, ¿no? El SENASA hace esa labor, ¿cierto? Entonces, estos brotes que son como ondas, ¿no? Que viajan, obviamente nos va a impactar y para eso tenemos que tener un conocimiento, tenemos que tener tecnología, las instituciones tienen que estar robustas, ¿no? ¿Cuántos profesionales? Ya hemos visto que el sector salud está desmantelado, pues, ¿no? Personal impago, insuficiente. ¿Y cómo estará SENASA? ¿No? ¿Cómo estará? Tenemos ese mismo, digamos, esa misma, no olviden que la zoonosis no solamente afecta a las personas, también afecta principalmente a los animales, ¿no? El anthrax mata al ganado, entonces para evitar esas brotes epidémicos, bueno, en animales tiene otro nombre, no es epidemia ni pandemia, ¿no? Mi interdisciplinaridad no me da para tanto, pero esos equivalentes también nos puede afectar terriblemente en la economía, ¿no? Entonces, y afectar nuestra capacidad o soberanía alimentaria, ¿no? Entonces vemos que la capacidad de adaptación, digamos, puede más o menos a grosso modo esquematizarse en estas 4 dimensiones, ¿no? El conocimiento, la tecnología, la institucionalidad y la economía, ¿no? Podemos decir que nuestra capacidad de adaptación en macroeconomía estaba bien, pero en microeconomía es una catástrofe, ¿no? Entonces, eso nos puede dar una lectura de la capacidad de adaptación como país, como municipio, como barrio, ¿no? Y ahora que este problema de la pandemia se ha transformado en un problema social y un problema de hambre, yo me acuerdo en la época del terremoto de Ica, la respuesta a la crisis alimentaria fue desarrollada por los comedores populares y clubes de madre, ¿no? Y ollas comunes. Ahora eso prácticamente existe en un porcentaje marginal, ¿no? No tenemos esa capacidad de adaptación ahora para responder a nuestra inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, esta capacidad de adaptación también va modificándose, ¿no? Y va aumentando, disminuyendo. Antes nos sentíamos orgullosos de no padecer de hambre, pero ahora nos está golpeando, ¿no? Tipos de adaptación, miren, tenemos estos 3 tipos. Una adaptación que se anticipa, que es más proactiva, que lee los escenarios. ¿A qué nos estaremos anticipando? Espero que a la siguiente pandemia, ¿no? Porque esta no va a ser la única ni la última, ¿cierto? Una adaptación autónoma, ¿no? A generar nuestra propia adaptación. La informalidad era una adaptación autónoma, pero ya vemos que no es tan resiliente, ¿no? Como quisiéramos, ¿no? Y finalmente una adaptación planificada, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya vamos a hacer pues todo considerando el cambio climático, ¿no? Desde las carreteras, los hospitales. ¿Por qué caracho tenemos que tener un hospital súper grande si no tenemos tanta demanda? Teníamos una alta demanda no cubierta y con una pandemia eso se ha triplicado, ¿no? O cuadruplicado. Entonces tenemos que, todo eso ya tenemos que incorporar a nuestros escenarios de riesgo y hacer nuestros planes de 10, 20 años y también incorporarlo en la batería de proyectos, ¿no? Bueno, aquí vemos una foto, este es un ejemplo de mala adaptación, que es poner cultivos, uno que es extensivo en agua y otro que no es extensivo en agua y que puedan, digamos, desfavorecer uno de los cultivos, ¿no? O el otro es una buena práctica, ese es el ensilado, si no me equivoco, ¿no? Donde tú
los pastos, los guardas, ¿no? Bajo una técnica y los usas, lo almacenas y los usas en época de estiaje, cuando ya el forraje natural se pierde y ya lo recuperas para dárselo al ganado y tengan algo que comer en esta época de falta de lluvias y también de bajas temperaturas, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas que uno puede ir incorporando y que en realidad todas las medidas de adaptación ya existen en un contexto de desarrollo, pero sin embargo el cambio climático lo que hace es, te exige en cantidad, ¿no? Por ejemplo, esta técnica de siembra y cosecha de agua, esa es una política y un programa del Ministerio de Agricultura, pero digamos, para los efectos que va a generar el cambio climático, se va a tener que hacer eso en mucho mayor escala, ¿no? Reducir la vulnerabilidad a través de la adaptación, ese es un poco el objetivo aquí. Vemos que la exposición, la sensibilidad, que la conjunción de estos elementos te genera un impacto potencial negativo sobre la vulnerabilidad, la cual la va a aumentar o la va a reducir, va a depender del nivel o de la capacidad de adaptación. Y la capacidad de adaptación se refleja a través de las medidas de adaptación, ¿no? ¿Qué medidas de adaptación son medidas que pueden resultar ineficientes, ineficaces o pueden ser muy favorables, ¿no? Entonces, esta capacidad de adaptación tiene que incidir sobre la sensibilidad principalmente, ¿no? La exposición, a diferencia del riesgo, la exposición aquí está asociado mucho al tema eh, global. Entonces, de alguna u otra manera estamos expuestos, sea negativa y positivamente para efectos del cambio climático, ¿no? Pero sí podemos interactuar a nivel de reducir sensibilidad y aumentar la capacidad de adaptación, ¿no? Para que esto a su vez impacte y reduzca los niveles de vulnerabilidad, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Sí está claro ahí, chicos. Esto es importante que recuerden. En este modelo de vulnerabilidad tenemos estos 4 conceptos, ¿no? Exposición, sensibilidad, impacto potencial y capacidad de adaptación, que es con lo que vamos a ir leyendo o construyendo nuestro modelo de evaluación de vulnerabilidad, ¿no? Medidas de adaptación, otro ejemplo. Esto es Loreto. Ya se deben haber dado cuenta que me encanta la selva y no me gusta el frío, como estamos ahora. Y vemos estas casas balsas, Ingeniero, ¿no? ¿Sí? ingeniero Ángel, una consulta. Hay una Sí. pregunta, por favor, en el chat. A ver, por favor. Yo lo voy. Sí, gracias por avisarme. No logro. ¿Dónde estás, participante? Te veo el chat. Pero no sean tímidos, hablen nomás porque no, a veces no logro usar bien ¿dónde estás? Acá está. ¿Qué dice Renzo? Pero ¿cómo se puede desarrollar una adaptación proactiva con un gobierno que prefiere los desastres para declarar estado de emergencia para desembolsar dinero? Claro, el problema es que ese es un tema, ¿no? Hemos hablado del cambio climático, pero en realidad se debe mirar como gestión del cambio climático. Y la gestión del cambio climático, cuando tú lo mencionas de esa manera, incorpora una dimensión política, ¿no? Entonces, el tema del cambio climático no solamente es biológico, sociológico, físico, ingenieril, sino también político. Y por eso ocurre lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? Esto es un festín para la corrupción, porque como relaja los mecanismos de control que ya de por sí en tiempos normales son vulnerados, en este contexto con mayor facilidad le sacas la vuelta, ¿no? Entonces, eso es... no olviden que estos temas de riesgo, cambio climático, lo que encierran es un alto nivel de gobernanza. Y aquí hay una gobernanza a nivel mundial, ¿no? En el sentido que esto del Acuerdo de París y que la reducción de las emisiones a nivel global y al final los compromisos que adquirió Estados Unidos ahora con esta gestión los ha revertido, ¿no? Se dan cuenta el nivel político y de gobernanza que está detrás de este problema, ¿no? Realmente es muy complejo y esperemos que se dice que detrás de una gran calamidad o de una gran guerra hay muchos aprendizajes y que esos aprendizajes tienen que ser capitalizados para
para mejorar, ¿no? Entonces yo me pregunto ahora con todo esto que ha pasado, que bueno, la generación de ustedes se pueden decir que no han vivido una pandemia. No olvides que tenías que tener más de 100 años para decir que habías vivido una pandemia, ¿cierto? Que era la gripe española. Ahora ustedes son de la generación de la pandemia también. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuánto aprendizaje se están llevando de esta experiencia? ¿Realmente hay que cambiar la gobernanza del mundo para evitar el destino irreversible que nos lleva el cambio climático? Ojo, cambio climático es un evento eminentemente antropogénico, ¿no? Son decisiones políticas de un modelo de desarrollo que quema combustible fósil y que está, ¿no?, llevándonos a un rumbo complicado. Entonces, otra vez, después de esto, si salimos de esta, que parece que sí, ¿habrán cambios profundos en el modelo de desarrollo? Porque si no va a haber un cambio profundo, entonces no hemos aprendido nada, ¿no? Esta zoonosis ha sido una primera onda. De esta van a haber varias. Y aparte de zoonosis o ondas de pandemia por zoonosis o por cualquier otra cosa, van a venir más problemas, ¿no? Como que ya se está presentando. Así que, lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, vino el estado de bienestar como una gran lección de aprendizaje, pero ya hemos visto que eso hemos olvidado. ¿Y ahora cuál va a ser? ¿Qué cambios va a implicar esta lección? El mundo irá a tomar, por ejemplo, estos a los acuerdos de reducción de gases, de gas de efecto invernadero, van a reducir, realmente se van a comprometer en sus reducciones Australia, Estados Unidos, los japoneses, bueno, no sé, realmente esto va a implicar, porque estas adaptaciones en realidad son adaptaciones, como ustedes ven, muy locales, ¿no? Y son adaptaciones que ya venían de antes, y no sé si podemos llamarlas del cambio climático, como por ejemplo, que la gente tenga la capacidad de vivir en los ríos inundados, ¿no? Este ejemplo de las casas balsas, ustedes ven ahí en la foto, cómo están flotando, ¿no? O amarrados a algún lugar donde puedan estar flotando en la medida que el río va aumentando, descendiendo. Pero esas son casas balsas. En cambio, estas que ustedes ven a su derecha son casas en palafito, ¿no? Y vemos aquí que esta primera casa que está desarmada fue destruida por la inundación, dado que la inundación superó unos 30 centímetros y colapsó la vivienda, ¿no? Por eso que la siguiente vivienda ya elevó su nivel de altitud. Seguramente ellos conocían esta altura, producto de las inundaciones históricas que habían tenido los últimos 50 años, pero después de 50 años vino una inundación superior, y por eso que tuvieron que construir las casas más elevadas, ¿no? ¿Y cuán más elevado van a tener que seguir construyendo las viviendas, ¿no? Producto de claro, la contribución de gas de efecto invernadero de América Latina comparado con los países del norte, pues es menor, ¿no? Pero la necesidad de adaptación para los países del sur o subdesarrollados es más crítica, porque tenemos mucha población en condición de pobreza, como ustedes ven ahí, ¿no? Condición de inseguridad alimentaria y muchos problemas de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es el adicional? Nosotros ya tenemos en los modelos de desarrollo un nivel de adaptación incorporado en nuestro sistema, pero esto va a exigir que aumentemos ese nivel. Eso es la adaptación ante el cambio climático. Un adicional de esfuerzo. ¿Qué tanto será ese adicional de esfuerzo? Aquí tenemos, nomás mencionarles como ejemplo, el Ministerio del Ambiente estableció las 91 medidas de adaptación frente al cambio climático, ¿no? Y establecieron ellos aprobaron con este GTM de los NDCs. Esto lo van a tener, ya lo tuvieron, lo van a tener en el diplomado. Yo no soy especialista en NDCs, que son los compromisos que tiene el gobierno ante la ONU para las reducciones, pero muchas de las medidas, de las 91 medidas que ellos han listado en los sectores de agricultura, bosque, pesca, acuícola, salud, agua, salud, imagínense, ¿no? Ahí se desarrollan las 91 medidas, todas unas las puede identificar como parte del modelo de desarrollo, pero lo que está detrás es el aumento, el refuerzo, el nivel de, vamos a llamarlo así, de
continuidad operativa que tienen que tener estas medidas, ¿no? Nomás para darles un ejemplo, Iván sabe porque hemos trabajado juntos, yo soy un consultor y trabajo en mi casa, ¿no? Hago trabajo remoto, yo voy nomás a las reuniones, a firmar el contrato, a entregar el informe, ¿no? Pero trabajo en mi casa. Y todo el mundo decía, oye, está loco, ¿no? ¿Cómo puedes vivir sin ir a una oficina todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Ahora todo el mundo trabaja como yo, más bien, ¿no? Desde casa, usando el internet, reuniones virtuales. Entonces, se dan cuenta el nivel de continuidad operativa que tiene que existir en la, digamos, en la agricultura, el bosque, la pesca, la salud del agua. Nomás aquí falta uno, ¿no? Por darles un ejemplo de no continuidad operativa en esta medida de adaptación. Educación, ¿no? La educación, ¿cuánto estaba facultada sus capacidades para hacer una educación remota, ¿no? Chicos sin computadoras, sin teléfonos, sin señal de internet, los docentes en la misma condición que los alumnos. Entonces se dan cuenta cuán frágiles somos y nuestras condiciones de medida de adaptación son muy precarias, ¿no? Bueno, aquí algunos ejemplos, unos listados nada más, para que ustedes puedan ver. Adriana, ¿cómo estamos de tiempo para este primer bloque? Nomás para... Ingeniero, a las 5:15 sería el receso. 5:15, ¿no? Entonces tengo, ya, sí tengo tiempo todavía. Pero igual, esto lo pueden leer en la presentación de ustedes, algunos, dependiendo del peligro, pueden ver algunas medidas que se pueden catalogar como adaptación. Ahora, ustedes me pueden decir, oye, pero esto no es de cambio climático. No hay nada de cambio climático, no hay nada de riesgo. Todos son ya medidas de desarrollo, pero uno tiene que hacerlo más sofisticado, ¿no? Para, digamos, para el desafío que estamos teniendo, ¿no? O sea, por ejemplo, una medida de adaptación en agricultura es la diversificación productiva. Cuando los modelos de revolución agraria iban más bien por el monocultivo, ¿no? Todo lo contrario a lo que sería una capacidad de adaptación, ¿no? El tema de la producción para el mercado. Ahora vemos que el día que no podamos hacer nada, vamos a comer lo que producimos, ¿no? Entonces, más bien nuestra seguridad alimentaria está en nuestra capacidad de producción. Suerte que no hemos tenido que comprarle a nadie nuestros alimentos, ¿cierto? Entonces, muchas de las cosas están aquí, son parte de nuestro desarrollo, pero tienen que volverse más sostenibles, tener niveles de continuidad operativa en todos estos elementos, ¿no? No quiero dejar pasar un tópico que está por aquí que dice gestión de conflictos. Y lo quiero mencionar porque tanto el riesgo de desastre como cambio climático lo que encierra también son conflictos, disputas y hasta movimientos antisistemas, ¿no? Subversivos. Entonces no hay que perder de vista que, por ejemplo, esta gran injusticia que se ha revelado en el sistema producto de la pandemia, esto puede llevar a movimientos antisistema, ¿no? Y no se están creando condiciones muy similares en la época en la que se generó Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, nadie quiere volver a repetir ninguna historia, pero es importante tener esta visión integral de todos los problemas a los que nos estamos exponiendo al vivir en un modelo de desarrollo que es totalmente irresponsable con el entorno, con el ambiente, ¿no? Pero qué medidas, así como hacemos sistema de alerta temprana ante los desastres o los peligros hidrometeorológicos atmosféricos o ante las plagas, bacterias, también podemos hacer un sistema para los conflictos, ¿no? Ver el monitoreo de los conflictos. Y bueno, y todo lo demás, el tema de las sequías que está asociado a los problemas de hambruna, ¿no? Hay una serie de medidas que ustedes pueden ahí detallar, ¿no? Pero es importante no perder de vista en este problema de la vulnerabilidad los grupos más desfavorables, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos que tener una mirada de género. Por ejemplo, el tema de la mujer es importante porque ya ustedes saben que las mujeres a nivel mundial ganan menos que los hombres, ¿no? Creo que la tercera parte, como promedio general, las mujeres ganan igual cargos de jefatura, ni qué decir en política, ¿cierto? Ni siquiera hemos tenido una presidenta mujer.
Pero a su vez las mujeres son muy altas dependientes de los recursos naturales, ¿no? Por eso es que ellas, toda la actividad productiva está muy asociada, muy dependiente de las mujeres, ¿no? Y asociadas también a su carga familiar, ¿no? Y que eso limita su movilidad y también las hace muy susceptibles a la violencia, ¿no? Porque tenemos un grave problema de feminicidio en nuestro país. Disculpen que me dé cosas hablar de eso, porque no es algo agradable. Pero sin embargo, entre todas esas cosas desfavorables para las mujeres, tenemos que la mujer peruana es muy resiliente, ¿no? Es una mujer muy emprendedora, innovadora, luchadora, capaz de criar 5 o 7 hijos solas, lo cual no tampoco es adecuado, pero tiene todas esas como ventajas, ¿no? Digamos, tiene una mirada muy particular en relación a la seguridad alimentaria, a la resolución de conflictos y, y son muy vehementes, ¿no? Para, digamos, en crisis, para emprender, digamos, la respuesta social frente a cualquier circunstancias adversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de los comedores populares, clubes de madres, ¿no? Todos son organizaciones de mujeres, principalmente, ¿no? Y no les da ni pena ni vergüenza de aglomerarse por la comida para prepararla, ayudar a los ancianitos, a los niños y dárselo a los más, y a su propia familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos una mirada importante, no solo de mujeres en el enfoque de género, sino también podamos ver un poco a los varones, ¿no? Miren este dato de la pandemia. La pandemia afecta principalmente al 70% de los varones, 30% de las mujeres. Se dice, digamos, es un dato de la estadística, de la demografía, ¿no? O a nivel médico, bueno, debe haber una explicación de por qué el porcentaje es tiene esa causa, ¿no? De por qué es así. Entonces, vemos aquí que, digamos, hay cosas que nos hacen más susceptibles en la lógica de género que nos pueda afectar negativamente. Este caso de la tosferina, el grupo más afectado son los niños ahí, ¿no? La vulnerabilidad viene por el tema etario, pero no sé si ahí en ese dato hay un tema de género ahí. No lo conozco, lamentablemente. Sí sé que el grupo más vulnerable es el segmento de los niños, mientras que para el COVID el más vulnerable es el segmento de los varones adultos mayores, ¿cierto? Este enfoque inclusivo, ahora lo que mencionaba con el tema de los niños, debe prestar atención a estos grupos vulnerables, ¿no? Que son socialmente vulnerables y que, digamos, tiene que ver cuál es la condición que los hace más, los expone más, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora con los niños con la pandemia, no? No han podido ir al colegio. Aprendo en casa, ¿no? Te han tenido que estudiar desde casa con algún aplicativo en el televisor, en el celular, en la radio, en el teléfono, ¿no? Pero ¿cuántos de esos niños tienen algún aplicativo, ¿no? En comunidades urbanas se ha visto que un vecino ha tenido que prestar su celular a varios niños de diferentes familias para poder estudiar, ¿no? O esta cantidad de gente que viene a Lima a buscar trabajo, ¿no? Medio millón nomás que vienen aquí por un ingreso que tal vez ninguno de ustedes lo haría. Pero ellos vienen con toda su familia, ¿no? Como ven en la foto, y se han ido caminando literalmente. Pueden caminar todo el país por encontrar un empleo, un ingreso menor a 1.000 soles. ¿Cómo nos vinculamos a los nuevos conceptos, ¿no? Este modelo de cómo es que la vulnerabilidad se está asociando al cambio climático, al clima, ¿no? Está, digamos, generando esto que hemos llamado vulnerabilidad por la exposición. En el corazón siempre hay un riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Acá nuestra vulnerabilidad tiene la sensibilidad que hemos hablado, acá está la exposición. No todo lo que esté expuesto a nivel global es vulnerable, no, es sensible. Pero esto, digamos, de alguna u otra manera se puede corregir con la gestión del riesgo de desastre, pero también con la capacidad de actuación. Pero en un contexto de cambio climático, para mí, la gestión del riesgo de desastre finalmente es una medida de adaptación al cambio climático, ¿no? Se dibujan así por escuelas de pensamiento, ¿no? Algunos trabajan con INDES, CENEPRED, la PCM, el Ministerio de Defensa, y otros trabajan más con el MINAN, con el CENAMI, el IGP, ¿no? Y ahí se van acomodando un poquito en el orden institucional, ¿no?
Pero finalmente, no olviden, eso lo he repetido durante todo el rato, el cambio climático es antropogénico, pero tiene un efecto sobre la variedad natural del clima y eso altera y finalmente nos presenta todas sus manifestaciones violentas, ¿no? Y todo generado por estas emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Y tienen impacto en nuestro modelo de desarrollo.